Saludos motorista, el día de hoy te voy a resolver posiblemente la duda más existencial de tu vida. ¿Qué moto me compro? Sea la primera, la segunda, la tercera, para aprender, para subir de nivel, para salir a viajar, para dar arrancones, para lo que tú quieras. El día de hoy te voy a dar unas pequeñas claves, unos pequeños consejos y lo que yo considero más importante para elegir tu moto. ¡Vámonos! De esto ya había hablado en un par de videos anteriormente, a algo más o menos por encimita, pero el día de hoy lo quise retomar a raíz de esta moto que tengo aquí atrás que está causando problemas por cómo está de descuidada, pero también problemas por las piezas. Y es lo que te voy a mencionar. Uno de los puntos que te voy a mencionar para elegir tu moto es que verifiques las piezas. Si tu motocicleta es para salir el fin de semana, para cotorrear un rato, es desestrés, es tu segundo vehículo, etcétera, etcétera, pues cómprate la moto que quieras, la que sea, la más extraña, la más exótica, una Jaguar, una Lambretta, y pues no va a importar que tardes 2, 3, 4, 5, 6 meses buscando una mendiga pieza, porque la moto, pues si se usa bueno y si no, ni pedo. Amén de que obviamente las piezas te van a salir más caras porque hay que pedirlas del extranjero, a lo mejor desde Europa, a lo mejor de un fabricante muy específico, muy especializado, que obviamente un fabricante especializado te va a cobrar más. Pero si tu moto es de uso diario, de uso continuo, de trabajo, si es de la que vas a depender para moverte, para llegar tarde a tu chamba, tarde no, ¿da? Para llegar temprano a tu trabajo, pues ocupas una moto fiable y que siempre esté al servicio. Si la vas a tener parada 1 o 2 semanas, la moto, detenida la moto, pues qué caso tiene. Entonces en ese aspecto, en ese caso sí tienes que tener mucho cuidado de que la moto sea muy comercial, que haya piezas, que haya refacciones, que haya todo lo que necesites rápidamente para en 1, 2, 3 días máximo la moto ya esté trabajando otra vez. Si no, no vas a poder trabajar con ella. Esto es de lo más básico que puedes tomar en cuenta a la hora de comprar tu moto. Sabemos que muchas veces nos ganan las ganas, es que la moto está bien chida, está bien bonita, está bien perra, pero si no hay piezas, olvídate, va a ser un pedo. Y lo peor de todo es de que bonita y todo va a acabar ahí arrumbada en una esquina de tendedero, porque no la vas a poder echar a andar o te va a costar mucho trabajo. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta para comprar tu motocicleta es tu poder adquisitivo. Ni pedo. Así me digan racista, bueno, racista no, pero clasista o lo que tú quieras. Tienes que ver con cuánto dinero cuentas para ver qué moto es la adecuada para ti. Así es. A lo mejor no va a sonar muy bonito, pero si estás si estás jodido como lloviznando y le estás tirando una moto de 150, 200 mil pesos, digo, tú puedes tirarle a la moto que tú quieras, pero ten en consideración el costo que va a requerir para tu economía familiar. Si eres tú solo, pues endrógate hasta el culo, no hay pedo, y a lo mejor con ese mismo acabas pagando. Pero si tienes familia, abusado con las drogas, sobre todo con las drogas largas, y no hablo de la que... No... Las deudas a la larga, y ahorita como está la situación, hay que tener cuidado. Entonces, si eres de ingresos medio bajones, pues tírale una moto de 40, 50, 80 mil pesos, diría yo. Ya que si tú tienes el dinero ahorrado allá en tu cuenta, pues tú sabes. Pero sí, mucho cuidado con aventarte la droga. Pero, más allá de eso, recuerda que una moto más cara también son servicios más caros, refacciones más caras,
mano de obra más cara, mantenimiento más caro, seguro más caro. Todo es más caro. Sí va avanzando conforme avanza la cilindrada y las marcas. El precio va aumentando y aumentando bastante. Si brincas de Bajaj a KTM, aunque sean los mismos motores, el precio aumenta bastante. Y ya de ahí si nos vamos a brincar a BMW, Ducati, ese tipo de motos, el dinero va a ser bastante alto. Hay que ser lo más realistas posibles. ¿Por qué? Porque si nos vamos por nuestro sueño dorado, una BMW R18 que vale $500,000 de pesos, una madre así, pues a lo mejor jalando de aquí para allá y vendiendo un riñón la compras, pero ¿ya sacaste cuentas del mantenimiento y del seguro? ¿Te va a ajustar para pagar lo que hay que soltar cada pinche servicio? ¿O a poco una moto de $500,000 de pesos vas a perder la garantía en el primer mes? Hay que pensársela, ¿verdad? Puntos podemos tomar un montón, pero el último que voy a ver en este video, y espero que les entre en la pinche cabezota, es tu nivel de conducción. Más allá del uso, más allá de que si va a ser para viajar, para andar en ciudad, para trabajo, para campo, para carretera, para lo que sea, antes de llegar a ese nivel, a ese punto, piensa en tu nivel de conducción real. Hay vatos que agarran una 125, la traen 3 meses. Yo ya sé, yo ya soy un chingón y nunca me he caído. Ya quiero una 600. Bien, cada quien. Pero brincar de 125 a 600, y hay 600 tranquilonas, pero una 600 deportiva, no mames, te vas a matar. Hay que ser bien conscientes con nuestro nivel de manejo. 3 meses no es saber manejar. A veces un año completo no es saber manejar. Hay que agarrar un montón de experiencia para brincar a cilindradas más grandes. Sobre todo, no nada más por lo del peso. El peso es más maña que otra cosa. La potencia. La potencia que en estas motitos nuestras pues es... Te vas desbaratando 9000 RPM y llegas a 100. Perrísimo. Esas chingaderas no, en primera, ¡fum! Te dan cuando nomás le giras y ya llegaste a 100. En primera, no mames. Te vas a matar. Pues como te digo, si nos vamos puntos por puntos, podemos sacar una docena de puntos que pues son muy importantes. Pero creo yo que estos 3 son los que más pesan. Sí, toma en cuenta estos puntos para evitar que tu sueño se convierta en pesadilla. De nada te sirve haber comprado la mejor moto. La mejor moto según tu imaginación, claro. No existe la mejor moto, ni la moto perfecta. Pero la mejor moto que tienes en tu cabeza, esa, pues sí, pero si no la puedes mantener, si no encuentras refacciones, y si no la puedes manejar, ¿de qué chingados te sirve? Pues espero que te sirva, espero que te haya gustado, espero que no eches en saco roto esos consejos, porque sí te pueden salvar de muchos disgustos. Sígueme en redes sociales, en todos lados estoy como Flamas TV ya, en TikTok como Flamas TV Tic, sigue en podcast, Flamas Radio, en las principales plataformas de podcast, en YouTube aquí también. Vienen cosas buenas con el podcast, vienen proyectos nuevos también, por cierto, que ya están ahí queriendo. Y mucha atención, muchísima atención, porque antes de que termine este año vamos a lanzar un proyecto nuevo en conjunto con un amigo que tengo por ahí, y va a estar muy interesante, sobre todo para la gente de Guadalajara y alrededores. Les va a gustar, no se pierdan los videos, porque antes de que se acabe este año van a tener una sorpresa muy perra. Y como te lo digo siempre, elige una ruta, no una rutina. ¡Ay! ¡Qué menso! Hasta la próxima. Ay, está muy cerquita esta madre, ocupo más espacio.
donde está el proyecto hay más espacio. Va a estar chido, va a estar chido.